Bendiciones, estimado hermano y amigo que estás en sintonía de este canal. Es un privilegio para mí, el pastor Orlando Mérida de la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, el poder presentar el programa Transformando Vidas. El propósito de este espacio es poder compartir la palabra de Dios, esperando que el tema de hoy sea de gran ayuda, de gran fortalecimiento a tu vida espiritual. Espero entonces que tú puedas poner atención a lo que Dios va a hablar hoy a tu vida a través de su bendita y poderosa palabra. Quiero compartir en esta oportunidad el tema, el pecado y sus consecuencias. Sí, escuchaste bien. El título, el pecado y sus consecuencias. Y quiero leer en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5 y el versículo 12, lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, habla referente al pecado. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez más la lectura de este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo está diciendo claramente aquí en el libro, a la carta a los Romanos, en su capítulo 5, versículo 12, que el pecado es algo que todo ser humano trae por naturaleza. Desde Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando ellos desobedecieron a la ordenanza de nuestro Padre Celestial, ahí ya ellos prácticamente en esa desobediencia, en ese pecado, lo que hicieron fue algo realmente lamentable, porque a partir de ellos, que son nuestros padres, fueron los que trajeron la maldición del pecado para el género humano. Ahora, el pecado, como dice el título de este tema, trae sus consecuencias. Definitivamente, yo sé que no es agradable oír este tema, pero es importante porque está dentro de todo lo que el Señor dice a través de su palabra. El pecado es algo que pudiéramos considerarlo como una transgresión a la ley de Dios. Así es, uno de los conceptos de lo que es pecado sería esto: es todo acto que quebranta la ley de Dios. Es todo acto que comete el hombre que viola la ley de Dios. También otro concepto de pecado sería este: consiste en no alcanzar la meta de la perfección que Dios establece. Una vez más, consiste en no alcanzar la meta de la perfección que Dios establece. Obviamente la palabra de Dios dice que si hubo un hombre que cumplió con todo lo que el Señor esperaba, y esa persona es nada menos que nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios, si tú te recuerdas, dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron, la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto, en el desarrollo de este tema tengo buenas noticias para ti. Ahora, todo pecado que el ser humano cometa va a traer sus consecuencias. Pero antes de hablar sobre las consecuencias del pecado, yo quiero decirte que todos los seres humanos, en alguna medida, en algún momento, podemos ser tentados. La Biblia claramente dice que la tentación es parte del ataque a la vida, especialmente de los hijos de Dios, y también aquellos que no lo son. Ahora, ¿de dónde proviene la tentación? La tentación proviene de varias fuentes. La primera es el diablo. La Biblia le llama también Satanás, le llama también el tentador, le llama también el mentiroso, le llama Satanás. El diablo tentó a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Si tú te recuerdas, esto es muy conocido por todo habitante en el mundo entero. ¿Cómo fue que Eva escuchó la voz del enemigo en forma de serpiente y le habló, y ella creyó lo que el diablo le dijo, la tentó para dudar de la veracidad de la palabra de Dios cuando les dijo a ambos que no comieran de cierto fruto, de cierto árbol que estaba plantado en el huerto del Edén?
Pero la Biblia claramente dice que el tentador, el diablo, Satanás, vino, habló al oído de Eva. Ella se dejó llevar por lo que el enemigo le dijo y desobedeció el principio de la palabra, que es la obediencia. Y la Biblia registra que ella entonces comió del fruto de ese árbol. Pero lamentablemente no solamente ella comió, sino que la Biblia dice que también se lo dio a Adán, su esposo, y él también comió. Por lo tanto, ambos cayeron en el pecado de la desobediencia. Pero antes de haber caído en el pecado de la desobediencia, vino la tentación. Es decir, que el enemigo vino a susurrar al oído de Eva y a poner una duda, a sembrar una semilla de duda en ella para que ella dudara de la veracidad de lo que Dios había dicho. Y así pudiéramos decir de otro tipo de tentaciones que el enemigo ha traído a la humanidad. Ahora, la carne también puede producir tentación al ser humano. El mundo, con todo el entretenimiento, con toda la distracción, con todo lo que hay afuera en el mundo, también el ser humano puede ser tentado. Ahora, quiero hacer una aclaración según lo que dice la Biblia. Toda tentación que el hombre y la mujer pueda tener no es pecado. Sí, así es. La Biblia dice que no toda tentación es pecado. El problema es cuando el hombre o la mujer, no importa el tipo de tentación que pueda estar sufriendo, cae en esa trampa, cae en esa tentación. Entonces ya la tentación se convierte en pecado. Por ejemplo, si Eva hubiera rechazado al enemigo, si Eva, a pesar de que escuchó lo que el diablo le puso en su oído, ella lo hubiera rechazado y se hubiera mantenido en la obediencia a lo que el Padre Celestial le había dicho, ella fue tentada. Pero si ella hubiera rechazado la tentación del enemigo, entonces ella no hubiera caído en el pecado. Así que la tentación no es pecado. El pecado se consuma cuando el hombre o la mujer cae en la tentación. Así que todos podemos ser tentados. Es más, la palabra de Dios dice que nuestro maravilloso Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y lo voy a mostrar a través de un versículo que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 15. Déjame mostrarte lo que dice la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 15, que dice de la siguiente manera. Escucha lo que dice la Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Oye bien, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra de Dios es clara. Que hubo alguien, hubo un hombre, hubo un ser que fue tentado en todo tipo de tentaciones. Y esa tentación provino del mismo diablo. Yo recuerdo en este momento cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro maravilloso Señor Jesucristo, dice la Biblia que llevado por el Espíritu Santo al desierto, después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán, el Espíritu Santo vino sobre él y ese mismo Espíritu lo llevó al desierto. Pero ahí en el desierto Jesús estuvo orando y ayunando por 40 días y 40 noches. Y la palabra de Dios registra que durante todo ese periodo de tiempo que Jesús estuvo en el desierto, el diablo lo estuvo tentando. Pero la mayor tentación para nuestro Señor Jesucristo vino cuando Él salió de esos 40 días de ayuno y oración. El enemigo sabía que físicamente nuestro Señor Jesucristo estaba debilitado porque Él no había comido durante ese lapso de tiempo. Entonces el enemigo, el tentador, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, dice la Biblia que lo tentó. Lo tentó diciéndole que si era hijo de Dios, que las piedras que estaban ahí alrededor de él, que las convirtiera en pan. Eso fue una tentación a que Jesucristo mismo le demostrara, entre comillas, al diablo que realmente él era Dios.
El Señor Jesucristo lo pudo haber hecho porque Él es todopoderoso, pero no lo hizo. No lo hizo porque si lo hubiera hecho, entonces Él hubiera obedecido o hubiera caído en la tentación del diablo. Jesucristo dice que fue tentado en todo. Y siempre me gusta leer 1, 2 o 3 veces, si es necesario, un mismo versículo para que podamos entenderlo y sacarle el mejor provecho. Dice aquí el autor de los Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escucha bien lo que dice el autor de los Hebreos. Hay uno, dice, que se puede compadecer de nuestras debilidades. Es decir, Él se compadece de todo hombre y de toda mujer que es débil. Él se compadece de nosotros cuando estamos tentados. ¿Por qué? Porque también Él fue tentado. Con la diferencia que nuestro Señor Jesucristo no cayó en la tentación, como lo dice el versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Cristo, que fue tentado en todo, pero que no cayó en la tentación, no pecó, Él dice que se puede compadecer de nuestras debilidades. Y cuando nosotros estemos en una debilidad, en una tentación de parte del enemigo, de parte de nuestra propia carne, o a lo mejor el medio ambiente que nos rodea, las amistades, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, de la universidad, estos pueden ser elementos que vengan a ser una tentación para nosotros para caer. El círculo de influencia que nos rodea puede estarnos empujando a cometer un pecado. Por ejemplo, a un pecado de adulterio, a un pecado de infidelidad, un pecado de fornicación, un pecado de borrachera, de robo, de actos violentos. En fin, todo lo que está a nuestro alrededor puede ser influencia poderosa sobre nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice que Él se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, con la gran y maravillosa diferencia que Cristo no cayó en la tentación. Así que Él es el único que nos puede ayudar, nos puede fortalecer, nos puede dar la salida en la prueba o en la tentación. Lamentablemente, Eva cedió a la tentación. Y hoy el enemigo, también de la misma manera como lo hizo ya hace miles y miles de años atrás, el enemigo sigue tentando también hoy. Y no solamente está tentando a los jóvenes, no solamente tienta a los niños, sino que también a los adultos, a los mayores. ¿De qué manera el diablo está ahora mismo tentando a la humanidad? Lo está haciendo a través de las drogas, lo está haciendo a través del alcohol, lo está haciendo a través del sexo ilícito. Está tentando a través de muchas maneras, y el diablo conoce cuáles son las áreas débiles de todo ser humano, y por ahí es donde él lo tienta. De la misma manera como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo no cedió a la tentación. Ahora, el pecado tiene sus consecuencias. Ningún pecado que el ser humano cometa va a quedar sin sufrir las consecuencias. Ahora, voy a hacer un paréntesis en este momento. Cuando un hombre o una mujer peca, no importa el pecado que cometa, la Biblia dice que si se arrepiente, si confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta, la Biblia dice que alcanzará misericordia. O sea, Dios es un Dios misericordioso. Él entiende, Él comprende nuestras debilidades. Obviamente nos advierte también de que si caemos en la tentación y esa tentación se convierte en pecado e insistimos en cometer el mismo pecado una y otra vez, entonces, aunque Dios puede perdonarlo, por supuesto, pero también dice la Escritura que hay consecuencias. Y déjame hablarte de este aspecto. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos desobedecieron
la ordenanza de nuestro maravilloso Padre Celestial, ¿sabes cuál fue la consecuencia para ellos? En primer lugar vino vergüenza. Porque dice que una vez comido el fruto que no debían haber comido, entonces se les abrió el entendimiento, se les abrieron los ojos naturales y entonces se vieron desnudos el uno al otro y les dio vergüenza. Esa es una consecuencia del pecado. Trae vergüenza aquel que lo comete. Pero también dice la palabra que trae culpa. Oh, eso es tremendo. Si la vergüenza de por sí es algo bien complicado, bien difícil, imagínate la culpa, la culpabilidad de haber fallado. ¿Y cuál es la culpa? Ese sentimiento de haber fallado. Cuando una persona peca, por ejemplo, en un matrimonio, si uno de los dos falla por infidelidad, por adulterio, entonces al haber cometido ese pecado, esa falta, la Escritura dice que hay culpabilidad. ¿Por qué? Porque lo que se hizo no se debió haber hecho. ¿Por qué? Porque la Biblia lo llama pecado. Porque cuando esa pareja se unieron en matrimonio ante las autoridades civiles o ante un ministro del evangelio, ellos hicieron votos de fidelidad del uno para el otro hasta que la muerte los separe. Entonces, cuando uno de los dos falla, la Escritura dice que eso trae vergüenza, trae culpa, trae miedo. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Dice que intentaron justificarse. Mira cómo es el ser humano, no ha cambiado nada. Lo mismo sigue siendo hoy. Es difícil que el ser humano por sí mismo acepte su pecado. Siempre va a querer encontrar a alguien que es el culpable del pecado que ha cometido. Sucedió con Adán y Eva. Cuando el Señor confronta a estos dos seres, primero le confronta a Adán y le dice: Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? Señor, la mujer que me diste. O sea, él no reconoció su falta, sino que él se justificó, entre comillas, y, por decirlo de esta manera en un lenguaje sencillo, le echó la culpa a Eva. Y entonces Dios viene con Eva y le dice: ¿qué pasó, Eva? ¿Desobedeciste? Entonces Eva también no aceptó la falta, el pecado, y también ella culpa a la serpiente. A eso se le llama justificar. Obviamente lo hago entre comillas, porque ningún pecado que el hombre o la mujer cometa se puede justificar delante de Dios. Así que hoy, estimado televidente, quizá te sientas un poquito confrontado con la palabra de hoy, pero tengo que hacerlo porque es de parte de Dios para tu vida, porque a lo mejor en este momento estás batallando con una tentación. A lo mejor en este momento estás ya esclavizado por algún tipo de pecado. Y ese pecado te ha traído vergüenza. Ese pecado te ha traído temor. Ese pecado te ha traído culpa. Y no sabes qué hacer. Ya estás tan sumergido en el pecado o sumergida en el pecado. Estás tan envuelto en esa práctica pecaminosa que no hayas ni cómo salir. Te atormenta el temor, te atormenta la culpabilidad, te atormenta la vergüenza. Pero ¿sabes qué, estimado televidente? El Señor dice en su palabra que lo primero que hay que hacer es reconocer que hemos fallado. Reconocer que hemos pecado. Segundo, la Biblia dice que tenemos que confesar delante de Dios ese pecado. Y tercero, la misma Escritura dice que hay que apartarse de ese pecado. Hay que dejar ese pecado. Hay que abandonarlo. Y quizá tú puedas decir: bueno, es que muchas veces yo lo he intentado. Yo muchas veces he tratado, pero no he podido hacerlo. Tienes toda la razón del mundo, porque también a mí me sucedió en mis años anteriores de mi vida. Yo también intenté por mis propios medios liberarme de la esclavitud, del alcoholismo y de otra práctica pecaminosa, pero cuando lo intenté hacer por mi propia fuerza no lo logré. Llegó el momento en que realmente hubo una liberación de todo eso
cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo y lo recibí en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lo confesé con mis labios, que lo estaba aceptando, que lo estaba recibiendo en mi interior como mi Señor, como mi Salvador. Y entonces sí, pude vencer y pude ser libre de esa atadura del alcoholismo y muchas cosas más que yo practicaba cuando todavía no había nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para ti en este momento? Si tú estás diciendo, sí, yo estoy consciente de que lo que estoy haciendo me está llevando a la ruina, me está llevando a la destrucción, tengo vergüenza, tengo sentido de culpa, pero no sé qué hacer. Aquí está la respuesta en la palabra de Dios. Tienes que reconocer que eres un pecador, una pecadora. Y tienes que aceptar que la única manera de poderte liberar del poder del pecado es rendir tu vida al Señor Jesucristo. Abrirle la puerta de tu corazón, recibirlo, dejarlo entrar a Él, confesar con tus labios que eres pecador y reconocer que Cristo fue a la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Él llevó en su cuerpo, por la llaga que se formó de su cuerpo, la sangre que Él derramó, los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, la corona de espinas en su cabeza, la espada que traspasó su costado. Con todo eso, ahí Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados. Así que tú no tienes que hacer nada por tu propia cuenta, a menos que lo que tienes que hacer es aceptar que eres un hombre o una mujer que peca y que el único que puede liberarte de eso es el Señor Jesucristo. Él te va a traer paz, Él te va a traer gozo, Él te va a traer alegría, Él te va a traer bendición. Y si hay algo en tu vida o alguna persona está relacionada contigo y a causa de esa condición que tú estás viviendo, ya las personas no quieren estar contigo, Dios puede restaurar esa relación, porque para Dios no hay nada imposible. Así que yo te animo en esta hora para que tú puedas tomar esa decisión. Pero quiero darte algunas consecuencias del pecado, porque el tema es este, el pecado y sus consecuencias. Dice la palabra de Dios que la primera consecuencia del pecado en el caso de Adán y Eva fue el juicio. Ahora, ¿a qué le llamamos juicio? La Biblia dice que es muerte espiritual. Y la muerte espiritual no es otra cosa que separación de Dios. La Biblia claramente nos dice que cuando Adán y Eva no habían pecado, el mismo Dios descendía y tenía una comunicación directa con ellos. No había vergüenza, no había temor. Había una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. De tal manera, dice la Biblia, que podían en lo fresco del día tener un diálogo con su Creador, porque no había ninguna barrera que impidiera esa relación, esa intimidad con el Padre Celestial. Pero cuando ellos fallaron, se dieron a la tentación y pecaron, la consecuencia primera fue juicio, o sea, separación de Dios. Y obviamente ahí también vino la muerte física. ¿De qué manera vino el juicio a la mujer? La Biblia dice que hubo padecimiento para la mujer en el parto. Claramente la Biblia dice que con dolor darás a luz tus hijos. Esa no era la intención de Dios para la mujer. Pero a causa del pecado le dijo, cuando des a luz a tus hijos va a haber un dolor intenso. Al hombre, ¿qué le dijo al hombre? Que ahora con su fuerza humana, con su esfuerzo humano, estaría él labrando la tierra para alimentar a su familia. Además agrega que ahí en el campo donde Adán estuviera trabajando, habría espinos y cardos. Es decir, que no iba a ser fácil para Adán ganarse el sustento de su familia diariamente. Esa es la consecuencia del pecado. Segunda consecuencia, separación. Dios, que es santo, 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 y que no está de acuerdo con el pecado, dice que los expulsó del huerto del Edén. Los sacó, o como decimos en un lenguaje más sencillo, los echó del jardín del Edén. Dijo, bueno, fallaron, no son dignos de estar aquí.
Si hubieran obedecido, entonces estarían aquí. Pero por cuanto desobedecieron y pecaron, como consecuencia, primero, muerte espiritual, separación de Dios. Segundo, ser expulsados del jardín del Edén. Dice que se rompió la relación personal y visible que tenían diariamente con nuestro Padre Celestial. Tercera consecuencia del pecado, condenación. El pecado ha condenado a la humanidad desde Adán y Eva, lamentablemente. Y sabes, estimado televidente, que el pecado mucha gente lo toma de una manera a veces como un juego, como una distracción, como un placer. Pero déjame decirte que a la luz de la Biblia, el pecado es una enfermedad letal. ¿Qué significa esto? Que es de muerte. El pecado trae como consecuencia la muerte. Pero sabes que hay una experiencia aquí, y quiero llevarte a la palabra de Dios en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Yo creo que este versículo lo habrás quizá escuchado muchas veces, pero déjame compartirlo ahora. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay un varón, un siervo de Dios, que la Biblia lo menciona muchas veces, y es David, el rey David. David compuso muchos salmos que están aquí escritos en la Biblia, que son canciones a Dios. Pero también se habla del fracaso moral de David. Él cometió un pecado, el pecado de adulterio, y ese pecado que cometió con aquella mujer Betsabé, no solamente, dice la Biblia, le afectó a él, sino que también le afectó a ella. Porque dice la escritura claramente que su adulterio con Betsabé no solamente la afectó a ella, sino también dice que originó la muerte de su esposo Urías. Imagínate hasta dónde llega la consecuencia del pecado. Ella cedió a la tentación, tuvo una relación ilícita con David, pero ella era una mujer casada. Y no solamente su pecado afectó a David, la afectó a ella, sino que también afectó a su marido, porque David lo manda a matar. Así que el pecado siempre trae consecuencias, y consecuencias muy devastadoras. Así que, y por si fuera poco, la Biblia dice que de esa relación, de esa intimidad que tuvo David con esta persona llamada Betsabé, hubo un niño como fruto de esa relación, pero ese niño no logró vivir, sino que en determinado momento Dios permitió que el niño muriera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente que el pecado trae sus consecuencias. Yo quiero animarte en esta oportunidad, estimado amigo y hermano, para que consideres cómo está tu relación con el Señor. Si hay en tu vida algún pecado, lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, pecadora, abrir tu corazón delante de Dios, pedirle perdón, y seguramente Dios va a perdonarte, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero entonces animarte que lo más pronto que puedas te pongas a cuentas con Dios y seas libre de la esclavitud del pecado y también de sus consecuencias. Más de esta bendita y poderosa palabra tú la puedes recibir asistiendo a cualquiera de los servicios de la Iglesia Cristiana Nueva Unción. En pantalla, ahí aparece la dirección, el nombre, la dirección, número de teléfono,
Y tú puedes llamarnos y con todo gusto te vamos a dar información de los días y los horarios de nuestros servicios. Eres bienvenido con toda la familia. Gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa Transformando Vidas, presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Que el Señor te bendiga grandemente.